Te doy la bienvenida al emocionante mundo de las matemáticas y la astronomía. En este video exploraremos la vida y obra de uno de los grandes genios de las matemáticas, Brahmagupta. Este destacado matemático y astrónomo indio del siglo VII dejó un legado duradero en el mundo de las matemáticas y la astronomía con sus importantes contribuciones y descubrimientos revolucionarios. Acompáñame en este viaje fascinante mientras desentrañamos los descubrimientos y aportaciones más importantes de la obra de Brahmagupta, que han influenciado en gran medida al mundo de las matemáticas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate los teoremas y vamos a descubrir juntos la vida y obra de uno de los grandes maestros de las matemáticas de todos los tiempos. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. La biografía de Brahmagupta. Brahmagupta fue un destacado matemático y astrónomo indio que vivió en la ciudad de Bimal en el actual estado de Rajasthan, India, en el siglo VII. Su vida y obra son conocidas gracias a su obra más famosa, el Brahmaputra-Siddhanta. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Un tratado de matemáticas y astronomía que fue escrito en sánscrito. Brahmagupta nació en el año 598 después de Cristo en una familia de astrónomos y matemáticos. Comenzó su carrera como astrónomo y matemático en la corte del rey Ujjain, que era un importante centro de estudios astronómicos en la India en ese momento. Fue en Ujjain donde Brahmagupta hizo la mayor parte de sus contribuciones a las matemáticas y la astronomía. Entre las aportaciones más importantes de Brahmagupta a las matemáticas se encuentra la introducción del sistema de numeración decimal. Tener 10 números 0, 1, 2 hasta llegar al 9 es obra de este gran genio, y la regla para resolver ecuaciones cuadráticas. Además, Brahmagupta desarrolló varias fórmulas para el cálculo del área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. En su obra también se encuentran soluciones para problemas de geometría esférica, incluyendo la determinación de la posición de los planetas. También le hacía a la astronomía. En su obra magna, Brahmagupta describe un método para encontrar soluciones de la ecuación lineal ax más by igual a c. Esas ecuaciones lineales que se enseñan a todos los estudiantes preuniversitarios y de secundaria se conoce como la identidad de Brahmagupta. También fue el primero en proponer reglas para la aritmética con números negativos y el cero. Además, describió la regla para calcular el área de un cuadrilátero cíclico, conocida como fórmula de Brahmagupta. Además, hizo importantes contribuciones a la astronomía, calculó la duración de los eclipses solares y lunares, describió el movimiento de los planetas y también propuso un modelo para el sistema solar que postulaba que los planetas se movían alrededor del Sol en órbitas elípticas. Al estilo de Galileo, Brahmagupta tristemente falleció en algún momento después del año 670 después de Cristo, dejando un legado duradero en el mundo de las matemáticas y la astronomía. Sus obras fueron ampliamente estudiadas y comentadas por matemáticos y astrónomos posteriores, y sus contribuciones a la matemática y la astronomía son recordadas como una de las más importantes de la historia de la India. Brahmagupta y la aritmética. Brahmagupta introdujo el sistema de numeración decimal que se utiliza hoy en todo el mundo. Propuso reglas para la aritmética con números negativos y el cero. Cabe recalcar que los mayas ya conocían también el cero, pero no fue hasta que Brahmagupta le dio esas operaciones aritméticas, considerando que si lo sumábamos a un número entero me daba ese mismo número, si lo restábamos pasaba lo mismo, y a la hora de multiplicar cualquier
número por 0 me da 0. Ese es el gran avance de Brahmagupta desde que los mayas concibieron también ese número tan peculiar y que por supuesto es un número natural. Describió un método para encontrar soluciones de la ecuación lineal ax más by igual a c, que se le conoce como la identidad de Brahmagupta. Propuso reglas para la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Propuso una fórmula para calcular la suma de los primeros n números enteros, al estilo de Gauss. ¡Qué trucazo!, ¿no? Desarrolló un método para calcular la raíz cuadrada de un número. Propuso un método para encontrar números primos, además de un método para encontrar la fracción continua de un número. Propuso también una regla para la adición de números con diferentes denominadores y una fórmula para calcular el volumen de una esfera. También fórmulas para calcular el área de un triángulo, además la fórmula para calcular el área de un cuadrilátero cíclico conocido como la fórmula de Brahmagupta. Desarrolló una regla para la multiplicación de polinomios y propuso una fórmula para calcular la suma de los cuadrados de los primeros n números enteros, además un método para encontrar la fracción que se aproxima mejor a un número real. Brahmagupta hizo una variedad de contribuciones importantes a la aritmética, incluyendo esa introducción del sistema numérico decimal, propuesta de reglas para la aritmética como números negativos y el cero, la creación de varias fórmulas para el cálculo de área y volúmenes, y su trabajo sigue siendo relevante en la actualidad y es un testimonio del legado duradero de este gran matemático y astrónomo indio. Y si estás interesado en entrar en un curso de aritmética, álgebra, trigonometría y geometría analítica, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde tengo el curso completo de matemáticas para la universidad. Forma parte de 18 cursos de matemáticas universitarias, incluyendo cálculo universitario nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad estadística, métodos numéricos, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, topología, entre muchos cursos más. Actualmente, más de 1900 personas pagan la membresía de este canal y aprenden conmigo como si estuvieran tomando clases en alguna universidad de prestigio en primera fila. Están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y quien dice, quizá tú seas el siguiente Brahmagupta de las matemáticas. Serán los $2 mejores invertidos de tu vida. Continuamos con esta maravillosa historia. Brahmagupta y el álgebra. Como matemático, Brahmagupta desarrolló la fórmula de Brahmagupta para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más bx igual a c. Propuso una regla para el cálculo de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, además una regla para el cálculo de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Describió la identidad de Brahmagupta, una fórmula que permite encontrar soluciones de la ecuación ax más by igual a c. También la regla para la suma de dos cubos, conocida como la suma de cubos de Brahmagupta. Desarrolló un método para la extracción de raíces cuadradas y cúbicas, además de proponer una regla para la multiplicación de polinomios. También propuso esas reglas para la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Describió un método para la resolución de ecuaciones lineales simultáneas, esos sistemas de ecuaciones que resolvemos actualmente por sustitución, reducción, Gauss, determinantes. Brahmagupta también tenía su método. Además, propuso una regla para la simplificación de fracciones complejas, describió el concepto de fracción continua y propuso un método para su cálculo. Además, una regla para la factorización de polinomios de segundo grado, un método para la determinación de los coeficientes de las expansiones
ecuaciones binomiales, una regla para la resolución de ecuaciones bicuadradas, y además describió un método para la resolución de sistemas de ecuaciones cuadráticas. Si te suena, las aportaciones de Brahmagupta actualmente se siguen enseñando a nivel secundaria y preuniversitario, y como mencioné, aquí en el canal está el curso completo de matemáticas para la universidad para que puedas aprender todo lo básico y entrar de lleno a esa carrera universitaria. En resumen, Brahmagupta hizo varias contribuciones importantes al álgebra, incluyendo la formulación de reglas y fórmulas para la resolución de ecuaciones y la simplificación de expresiones algebraicas. Su trabajo fue un paso crucial en la evolución del álgebra tal como se conoce hoy en día. Otras aportaciones de Brahmagupta a las matemáticas. Además de introducir el sistema de numeración decimal que se utiliza hoy en día en todo el mundo, también propuso la idea de utilizar el 0 como un dígito independiente en este sistema numérico. Es aquí donde vemos el verdadero poder de Brahmagupta, manejar y manipular el 0 como un número aparte. Propuso también esa regla de la aritmética con números negativos y el 0. Fue el primero en proponer el uso de números negativos en cálculos matemáticos. Tener como resultado -5, -4, -3, eso se lo debemos a Brahmagupta. En cuanto a áreas, desarrolló esa fórmula para el área de un triángulo conocido como la fórmula de Brahmagupta, además del área de un cuadrilátero cíclico, esa fórmula de Brahmagupta. Todas llevan su nombre. Hoy en día se utilizan en geometría plana. También esa regla para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más bx más c, conocida como la fórmula de Brahmagupta. Esa fórmula cabe recalcar que es una de las primeras soluciones conocidas para ecuaciones cuadráticas. Además de las reglas para el cálculo de la suma de los n primeros números enteros, también la regla para el cálculo de la suma de los cuadrados de los n primeros números enteros, el método para el cálculo de la raíz cuadrada de un número, esa regla para la multiplicación de polinomios y reglas para suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Además de ese método que es importante para encontrar la fracción continua de un número. Esta idea es importante en la teoría de números. Desarrolló ese método para encontrar números primos, que se basa en la idea de que todo número impar puede ser representado como la suma de dos cuadrados. Además propuso un modelo para el sistema solar que postulaba que los planetas se movían alrededor del Sol en órbitas elípticas. Este modelo se basó en observaciones astronómicas realizadas por Brahmagupta. En esos momentos en los que volteaba y miraba el infinito, era cuando desarrollaba todo su potencial en astronomía. Calculó la duración de los eclipses solares y lunares, describiendo el movimiento de los planetas. Sus observaciones y cálculos astronómicos fueron una contribución importante a la astronomía en la India. Curiosidades de Brahmagupta. Brahmagupta es conocido como el fundador del álgebra en la India. Su obra más famosa es considerado un tratado que incluye contribuciones significativas a la aritmética y el álgebra. Brahmagupta nació en la ciudad de Vijayamala, en el actual estado de Rajasthan, en la India. La fecha de su nacimiento se desconoce, pero se estima que vivió entre los siglos VI y VII. Brahmagupta trabajó en la corte del rey Vigarmuka, quien gobernaba la región de Binmal. En su obra magna, Brahmagupta propuso reglas para la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. También desarrolló un método para la extracción de raíces cuadráticas y cúbicas. También hizo importantes contribuciones a la trigonometría, proponiendo una versión temprana de la ley de senos y los cosenos. Describió las funciones trigonométricas de seno y coseno. También entonces tuvo aportaciones a la trigonometría. Una de las curiosidades más interesantes sobre Brahmagupta es que propuso un sistema de numeración que incluía el 0, de ahí que se le considere el que inventó el 0. Este sistema de numeración, que es la base del sistema numérico que utilizamos hoy en día, se conoce como sistema numérico indoarábigo.
Brahmagupta también trabajó en el campo de la astronomía, propuso una teoría para la órbita de los planetas y calculó la duración de los eclipses solares y lunares. En su máxima obra también propuso una fórmula para calcular el área de un triángulo en función de sus tres lados. Esta fórmula, conocida como la fórmula de Herón, es utilizada en la geometría hasta el día de hoy. Brahmagupta también propuso una regla para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Esta regla es conocida como la suma, y me pongo de pie, la suma de Gauss, y es utilizada en la matemática hasta el día de hoy. Brahmagupta propuso una regla para la multiplicación de polinomios que es utilizada en el álgebra hasta el día de hoy. En su obra magna también describió un método para la resolución de ecuaciones lineales simultáneas. Brahmagupta propuso reglas para la suma y resta de raíces cuadradas. Otra curiosidad interesante sobre Brahmagupta es que describió el concepto de fracción continua y propuso un método para su cálculo. Las fracciones continuas son utilizadas en la matemática moderna en áreas como el análisis numérico y la teoría de números. Brahmagupta también propuso una regla para la simplificación de fracciones complejas, esas fracciones que te hacen sufrir en el libro de Baldor. Por último, Brahmagupta es conocido por haber propuesto la fórmula de Brahmagupta para ecuaciones cuadráticas. Antes que la fórmula general, antes que la fórmula de Brashka, tenemos al gran Brahmagupta. En conclusión, la vida y obra de Brahmagupta son una verdadera muestra del gran conocimiento y habilidades matemáticas que existían en la India durante el siglo VII. Sus contribuciones en los campos de la aritmética, el álgebra, la trigonometría y la astronomía son invaluables y han tenido un impacto duradero en la matemática y la ciencia. Además, su legado en la creación del sistema numérico indoarábigo ha sido fundamental para el desarrollo de las matemáticas y la tecnología moderna. La figura de Brahmagupta es sin duda un ejemplo de cómo el conocimiento y la dedicación pueden llevar a grandes logros y avances en la historia de la humanidad. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde tendrás estos 18 cursos de matemáticas universitarias y te conviertas en el siguiente Brahmagupta. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.